Muy buenos días, mis amados hermanos. Precioso tiempo de poder compartir con usted, con cada uno de ustedes, la palabra del Señor. En esta oportunidad, el título de este devocional es ¿qué tipo de amigo busca Dios? Es una pregunta a la cual trataremos de responder en este tiempo de devocional. Antes, por favor, acompáñenme en unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, ahora nos permites estar, Señor, ahora junto con cada uno de nuestros hermanos, reflexionando, meditando en tu palabra. Habla nuestro corazón, bendito Señor. Necesitamos, Señor, que usted guíe nuestras vidas, que usted hable en nuestros corazones, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Tu Espíritu Santo obre, Señor, oh Dios, desde el inicio de este devocional hasta el término. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver lo que dice, mis amados hermanos, el libro de Santiago. ¿Ya? Santiago en el capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que diría también en la versión NBD, o gente adúltera, ¿no? Dicen, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Dios quiere que nosotros seamos auténticos, que si realmente lo vamos a seguir, lo hagamos de corazón y sin dobleces. No seamos como los fariseos. Ellos obviamente aparentaban algo que en el fondo no vivían. Usted lo sabe, ha leído o lo ha escuchado, o tal vez usted, mi hermano, todavía no, o no recuerda, tal vez que lo haya leído en esta frase, esta parte, pero recuerde que los fariseos eran personas que definitivamente observaban la ley, ¿no? Pero trataban de cumplirlas todas externamente. Pero su corazón, como el Señor Jesús siempre lo dijo, el corazón de cada uno de ellos estaba obviamente alejado de la verdad, alejado obviamente de la voluntad de Dios, ¿no? Por esta razón, mis amados hermanos, es que tal vez, y podríamos decir tal como dice Santiago, ¿no? Que se constituye amigo del mundo, se constituye también, obviamente se vuelve enemigo de Dios. Entonces, estas personas de alguna forma amaban al mundo, amaban lo que lo que de pronto el mundo ofrecía, y esto obviamente hacía que sus corazones estuvieran lejos de Dios. Si nosotros vivimos una vida doble, un cristianismo tibio, en realidad no somos amigos de Dios. Si quieres ser un verdadero amigo de Dios, tienes que dejar el mundo atrás y empezar a caminar con Él. Ahora, mis amados hermanos, nosotros que estamos tal vez ahora meditando en este tiempo especial, donde obviamente a través del libro de Santiago nos dice que no tenemos que tener amistad con el mundo. Eso no quiere decir de que, obviamente, pues, mira, mi amigo, tengo unas personas que obviamente con las cuales yo trabajo y estos no son cristianos, son del mundo, entonces yo no tengo que tener ninguna amistad con ellos. No es desde ese punto de vista, sino es que nuestro corazón obviamente todavía está apegada a las cosas de este mundo. Hay amor al dinero, por ejemplo, amor a las cosas, es prioridad de repente en el corazón de mucha gente todavía, de muchos hermanos todavía, estar deseando lo que el mundo, la gente del mundo desea, ¿no? Mientras tanto, obviamente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a vivir según su plan, según su propósito. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Eso nos lleva a que
tenemos que tener contacto con las personas de este mundo, sí, pero no hacer lo que ellos hacen. Recuerde cuando el Señor Jesús decía, oigan a los fariseos, oigan lo que ellos enseñan, sí, hay que oírlos, pero no vivan como ellos viven, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no eran consecuentes su vida, su estilo de vida, con lo que enseñaban. Enseñaban una cosa y hacían otra. Ahora, eso podría estar sucediendo en la familia cristiana en estos tiempos, ¿no? Donde podemos estar enseñando una cosa y no estar haciendo. Podemos estar de repente hablando acerca del diezmo y enseñando el diezmo y no estar diezmando. Ahora, con esto no quiere decir entonces mejor no enseño nada del diezmo y así estoy bien porque no diezmo ni tampoco enseño del diezmo. No digo la verdad, pero tampoco enseño que hay que hablar con la verdad. ¿Se da cuenta? No, hay que hablar lo que la palabra nos enseña, pero tenemos que vivirla. El Señor nos llama a vivirla. Eso es diferente. Por lo tanto, si tú quieres ser amigo de Dios, pues entonces tienes que hablar con Él. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros decimos que tenemos un mejor amigo, nos referimos a aquella persona con la cual nosotros más confiamos, con la que más conversamos, con la que más tiempo pasamos juntos. Si yo quiero que Él sea mi mejor amigo, debo pasar tiempo conversando con Él, contándole lo que estoy viviendo, mis triunfos, mis decepciones y confiando obviamente en Él. Una amistad se cultiva, no es de la noche a la mañana. Y el único medio con el que yo hablo con Dios, obviamente, es a través de la oración. Y si no estamos en la oración, no estamos en la palabra, entonces, ¿cómo cultivamos esa amistad? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Ahora, muchos tenemos un falso concepto de la oración. Pensamos que la oración es repetir una serie de frases 200 veces. Dios no es sordo, hermanos y amigos, Dios no es sordo. Él no quiere que tú repitas algo de memoria, Él quiere que converses con Él. Según, obviamente, el evangelista Marcos, él nos enseña, ¿no?, cómo de pronto Él nos manifiesta en el libro de Marcos. Para ello vamos al libro de Marcos en el capítulo 14. ¿Ya? Marcos capítulo 14, en el verso 32 al 38. Verso 32 al 38 nos dice, Jesús dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? Es débil. El Señor Jesús, obviamente, comenzó a sentir temor y tristeza. Y es que es tal la angustia que obviamente invadía todo su ser, que se sentía morir. Él por eso dijo, quédense aquí, vigilen. Y él, obviamente apartándose un poco más, se postró en tierra y él empezó a orar, diciendo que si fuera posible, ¿no?, que no tuviera él que pasar por aquella hora. Él decía, todo es posible para ti, pero no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, mis amados hermanos, es interesante cómo el Señor Jesús, de pronto más adelante, después los encuentra dormidos a los discípulos y obviamente a Pedro. Le dice, Pedro, estás dormido, o sea, no puedes ni siquiera una hora poder
poder estar en oración, poder orando, poder estar en ese tiempo de búsqueda del Señor para vigilando, obviamente hablando de la vigilia, en oración, orando, suplicando, rogando a nuestro Dios. Obviamente decía el Señor, para no caer en tentación. Por eso Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, esa noche que Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, antes de ser entregado al padecimiento, de hecho la Biblia narra que les pidió, ojo, a sus discípulos, ¿no? Para que ellos se sentaran y fueron con un grupo a orar, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, en este tiempo podemos encontrar nosotros aquí 3 niveles de amistad con Dios. El nivel de los que se quedan sentados, por ejemplo. Son aquellos que están en una posición pasiva, que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Jesús no cuenta con ellos, porque no tienen iniciativa, ni siquiera oran y prefieren quedarse sentados. Ahora, ¿quiénes son los sentados? ¿No? ¿Quiénes son los sentados? ¿Sabe? En el libro de 1 Samuel, en el capítulo 24, en el verso 3, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl. Saúl entró en esa cueva para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Los que se cansaron, obviamente ellos estaban allí descansando, y ahí es donde llega Saúl. Ahora, ellos se habían cansado de pelear, están en la cueva. Son personas indiferentes, egoístas, que solo piensan en ellas en primer y último lugar. La Biblia dice que si la sal ya no sazona, ¿para qué sirve? No puedes quedarte sentado, tienes que levantarte de esa situación y comenzar a tomar acción. Ahora, el nivel de los que velan un rato, pero después se duermen, son aquellos que empiezan bien, que están dentro del círculo de los íntimos de Jesús. Son a los que Jesús les contaba sus secretos y les mostraba cosas especiales, pero por alguna razón o circunstancia se quedaron dormidos y dejaron de estar cerca de Él. Ahora, Jesús no quiere que tengamos la mentalidad de a ver cuánto tiempo aguanto, sino de lograr un nivel de intimidad que hace que renovemos nuestras fuerzas para brindarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De repente, tú empezaste bien, pero no te quedes dormido. El enemigo tiene formas de atacarnos. Lo hace frontalmente o nos adormece para que no nos demos cuenta que ya el fuego se nos apagó. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo decía, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Todo cambio externo parte de algo interno. Y si sientes que por fuera te has dormido, y ya las cosas no son iguales, es porque por dentro algo se ha dormido en ti y es tiempo de despertarlo. Un espíritu despierto es radical con el pecado, lo desecha. En cambio, el espíritu adormecido convive con el pecado. Un espíritu despierto no solo siente la presencia de Dios, sino que la disfruta. Un espíritu adormecido no siente su presencia, le aburre la presencia de Dios, le aburre la palabra, le aburre la oración. Un espíritu despierto tiene hambre por la presencia de Dios. Un espíritu adormecido tiene hambre por las cosas del mundo. Piensa solamente en las cosas del mundo. Nosotros tendremos hambre de lo que estamos alimentando. El espíritu adormecido siempre tiende a caer en el conformismo y la comodidad. En cambio, el espíritu despierto siempre está en busca de una nueva conquista, de un reto mayor. El espíritu despierto busca la fácil salida a los problemas, mientras que el espíritu adormecido se confunde con los problemas. El espíritu despierto es un espíritu compasivo, siente lo que las personas sienten, tiene un amor por los perdidos y necesitados, y el espíritu adormecido no siente lo que las personas sienten, es indiferente. El espíritu despierto es sensible a las demás personas, el espíritu adormecido es insensible. Se vuelve duro, hay dureza de corazón.
Deja que hoy la primavera empiece espiritualmente en ti y todo lo reverdezca. El nivel de Jesús, esto es la entrega total. Quien ora a solas, incluso en las horas de más angustia, busca estar en el nivel de oración donde encontrará más intimidad y amistad con el Padre. El nivel de nuestro Maestro es el que cada uno de nosotros como discípulos debemos alcanzar. Jesús en Getsemaní murió a sus propios deseos, a sus propios sueños por cumplir la voluntad del Padre. Él no buscó imponer su bandera de causa, sino que buscó que la bandera de Dios Padre, pueda prevalecer. Dios no quiere que renuncies a tus sueños, pero tampoco es justo que ahora ellos estén antes que los sueños de Dios. El apóstol Pablo siempre él mencionando, siempre él transmitiendo estas ideas, como por ejemplo, él nos manifiesta y él dice, él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Por eso es que el sueño de Dios tiene que estar primero que nuestros propios sueños. Comienza ya no viviendo para tu carne, sino para su espíritu, buscándolo con intensidad, amando pasar momento a su lado, obedeciéndolo sin titubear y creyéndole con todas tus fuerzas. ¿Sabe? El libro de San Juan capítulo 15, bien recordado, estoy seguro que usted lo recuerda en San Juan capítulo 15, en el verso 13 en adelante, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Os la he dado a conocer. Si queremos ser verdaderos amigos de Jesucristo, no conocidos, sino amigos y amigos de verdad, debemos empezar a seguirlo. Debemos empezar a seguir sus pisadas, tratando de imitar el ejemplo que Él nos dejó. Amigos a nivel de Jesucristo. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.